Hola, hola, ¿qué tal, familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año. Siempre tenemos algo de estreno para usted y nos podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero no todos los días podemos decir que tenemos a un primer actor, además de que me cae a toda madre, un cuate súper pensante, inteligente, sensible, me cae muy, muy bien y me da muchísimo gusto que acepte nuestra invitación el día de hoy. Mi querido Héctor Suárez Gómez, bienvenido. Hombre, gracias a ti. Gracias. Oye, Gracias por lo de primer actor, Oye, no. bro, pues sí lo eres, ¿eh? O sea, no sé si Mira, te la crees o no. el mote de primer actor nace en las compañías de teatro y hablo de hace cientos de años atrás. Uh-huh. Y el primer actor y la primera actriz eran aquellos que podían, bueno, no nada más podían, protagonizaban todas las obras de teatro de cualquier género. Es como Wow. la prima bailarina, no todas pueden ser prima bailarina, aunque todas bailen, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí los productores le dieron como premio de consolación a los actores ya de edad ponerles el primer actor y desvirtuaron por completo El concepto. término y se fue al demonio porque pues un primer actor y una primera actriz es lo que yo te decía. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Fíjate que me da mucho gusto saludarte porque eres un tipo muy inquieto, muy, muy divertido, muy entretenido. A mí tu humor y tu estilo me parecen siempre muy plausibles. Cuando te he entrevistado y platicamos hasta fuera de cámara, me resultas muy atractivo, tu charla, todo es muy amable. Pero en esta ocasión me sorprendí porque estás estrenando podcast. Pues desde hace finales de noviembre, porque además me acuerdo que el capítulo 1 lo grabé estando en Ecuador de gira con el pelón. Ok. Eh, era algo que quería hacer desde hace mucho. Me negaba a decir tonterías y a echar desmadre. No tengo nada en contra de los que hacen eso. De hecho, son los que más se oyen. Pero Sí. yo quería decir algo importante y dejarle algo a la gente. Y con todo el proyecto de mi taller que creció y se volvió ya muchas cosas, le encontré el sentido y dije, de esto tengo que hablar y vámonos. Y afortunadamente, para ser nuevo, para llevar 3 meses, casi 3 meses Sí. de vida, le va muchísimo mejor que a la media de cualquier otro podcast con 3 meses de vida y me hace muy feliz. Es que sabes que sí está muy interesante el discurso, Héctor. Creo que es importante que la gente entienda el origen y la fórmula, porque evidentemente no toda la gente que nos está viendo ya lo escuchó como yo. Entonces sí sería importante, primero, si no tienes inconveniente, que le contemos a la gente de qué se trata tu taller, porque eso yo también ya lo sé, pero la gente no. Pues mira, cuando estreno El Pelón y viene ese éxito que yo jamás me esperaba, creo primero un taller sin estructura para todos los que querían hacer stand-up. Yo les echaba la mano, les pulía sus rutinas, los ayudaba. Esto lo hice gratis durante 3 años. Luego lo dejé de hacer y de pronto me vino la idea de formar y de crear un taller con estructura y en forma. Y estaba por empezar a ensayar Los Locos Suárez y mi papá fue mi conejillo de indias. A él, cuando lo dirigí ahí, lo hice pasar por lo mismo del taller. Entonces vi que funcionaba, lo creé y nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó, porque era creado nada más para la gente que quería hacer comedia, stand-up, escribir comedia, y de pronto empezó a caer gente por ahí de la cuarta generación, gente que no quería nada con la comedia, querían estar ahí por otra cosa. Y lo entendí y entendí la razón. Yo los hago confrontarse mucho. La comedia nace del dolor, ese como género, los 3 géneros madre, drama, tragedia y comedia, la comedia nace del dolor y es mucho más importante en la comedia, luego entonces en el stand-up, es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. La gente confunde mucho chistoso con comedia y no tiene nada que ver. La comedia es un género, lo chistoso es muy subjetivo. Lo que te da risa a ti puede no darme risa a mí, viceversa, y eso no le quita lo chistoso, pero la comedia es un género Claro, claro. y hay que seguir la estructura. Entonces, la primera tarea que yo dejo es que nos digas quién eres, pero más que me lo digas a mí y a todos los demás, es que te lo digas a ti y te lo recuerdes. Porque si tú no sabes quién eres, entonces parte de aquí, el público no va a saber quién eres. Claro. Siendo comedia de observación, es mucho mejor empezar observándote a ti para después empezar a observar el exterior. Y pues al confrontarlos, pues este es un viaje de autoconocimiento brutal
y hoy por hoy, desde hace pues casi 15 generaciones, 14 generaciones, el 98% de la gente que se inscribe es gente que no quiere hacer comedia. De 70 por generación, 2 quieren hacer comedia y los demás entraron por otra razón. Son conferencistas que quieren aprender a conectar mejor, es gente que suele hablar en público en su empresa y lo quiere hacer mejor. Es gente que quiere curar el dolor a través del humor y es gente, te digo, los que menos es gente que quiere hacer comedia. Entonces, por medio de la estructura de la comedia, pues hago lo mismo que harán coaches y terapeutas y demás, sin ser coach, ni terapeuta, ni monje, ni madre, si no pretendo serlo jamás. Pero la gente sale cambiada, transformada. En la generación 14 lo tomaron unos empresarios. 14, espérame tantito, lo dijiste tan a la ligera. Lo dijiste tan a la ligera, güey. Ya vamos a empezar a sacar la promoción de la 19. Qué maravilla. Me pidieron hablar conmigo, me dijeron, mira, solemos tomar muchos talleres con mucha gente, esto lo hacemos constantemente y esto es lo más chingón que nos ha pasado en la vida. Te proponemos que esto crezca y al principio me daba pudor, decía, es que, pues sí, yo no soy coach certificado y esto es otra cosa. Me convencieron y lo hicimos grande y se convirtió, le cambié el nombre de Comedia Honesta, se fue a ¿Qué chingados haces aquí? Que es lo primero que yo les pregunto después de que leen su biografía. Una vez que acaban de hacer este viaje de introspección y de autoconocimiento y además están desnudando sin quitarse la ropa delante de todos los compañeros, lo primero que les pregunto cuando acaban de leerla es, ¿y qué chingados haces aquí? Y pues nadie se la puede responder. Evidentemente todos me responden, ¿qué hago aquí en el taller? Y o sea, si me quieres responder es así, pero ¿qué haces aquí? Ya te la respondiste. Así en general. Y me pareció, como nadie se lo pregunta, y deja tú, la pregunta no es lo importante es encontrar la respuesta. Me gustó ponerle así al proyecto y ponerle así al podcast. El retiro se llama Vive Peligrosamente, pero entre Vive Peligrosamente, el fracaso es el camino del éxito, ¿qué chingados haces aquí? Atrévete a soñar lo imposible, por ahí van todas las bifurcaciones que se han hecho a raíz del taller. Pero fíjate que sabes, además, Héctor, creo que tiene mucho que ver el singular estilo con el que tú te manejas. O sea, tú eres un cuate enigmático, eres un cuate con un humor negro espectacular. O sea, yo cada que me río de cosas que dices, luego me siento culpable, pero me vuelvo a reír porque me sentí culpable. Entonces es un proceso muy atractivo, ¿no? Lo haces en el teatro, lo haces en tu vida cotidiana y calculo que lo debes hacer en los cursos. Yo nunca tuve el gusto de poderlo tomar, aunque lo intenté 2 veces, no coincidí en fechas. Pues sí hay gran humor negro y, o sea, Luis, soy yo el que lo da. Está mi sello todo el tiempo. Obvio, claro. Está lleno de trampas. Una vez que descubro que esto empieza a ocurrir, empiezo a llenar el pinche taller de trampas, porque sí vamos de la mano de la comedia, pero además te explotan minas, en la cara. Entonces, eso me gusta mucho. Y como es exactamente lo que yo hice conmigo cuando escribí El pelón en sus tiempos de cólera, a mí el stand-up me transformó y me di cuenta, 3 años, que los primeros 3 años lo único que me preocupaba y ocupaba era que no se me olvidara el texto. Tenía pavor de quedarme en blanco frente a la gente. No hay nadie que te salve. ¿Y sí? Una noche en el NH, viernes, no sé qué pasó, que entré sin esa preocupación a escena. Y pasó exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, la gente se reía, aplaudía igual que todos, pero yo me sentí como en trance. Y cuando acaba la función, nadie se mueve de su asiento y de pronto hasta les hago la broma de, oigan, ya se acabó, si quieren los acompaño a la puerta, los llevo a su coche. Y empiezan a levantar la mano. Y dije, ¿qué demonios está pasando? Sí, dime. Y me empiezan a hacer preguntas. Oye, me hiciste pensar mucho y me cayó el 20 de que estoy haciendo algo malo con mis hijos. ¿Qué me recomienda? Y lo primero que me vino es, güey, no puedes contestar porque tú no eres un pro. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue decirles, pues, si le quieres preguntar a mi hija, la tengo encadenada con sus croquetas en el camerino. Y se rieron. Y volvió, eso fue un viernes. Me fui todo el fin de semana analizando qué demonios había pasado. Llegó el lunes y volvió a pasar lo mismo. Martes volvió a pasar lo mismo. Viernes volvió a pasar lo mismo.
y entendí que lo que pasó es que yo conecté conmigo. Después de tantas funciones, de oírme hablar de mi vida en voz alta, teniendo conciencia de que me estaban oyendo, yo me fui para adentro y resolví muchas cosas. Y entonces conecté conmigo y en ese momento empecé a conectar con la gente. Y yo apuesto porque toda aquella persona que se pare frente a un público a dar una conferencia, hablar en público o hacer stand-up, conecte con la gente además de lo otro que quiera hacer. Pero aparte es una gran virtud, Héctor. O sea, eso que tú estás diciendo de verdad es una gran virtud. O sea, tener la posibilidad de que el otro, a través tuyo, reviente de sus interiores hacia sus exteriores, es de veras complicado. O sea, te lo está diciendo un cabrón que tiene 15 años en psicoanálisis. O sea, no, pero además era para mí es muy difícil reventar a alguien que no sea él. La gente que tomaba psicoanálisis o terapia de familia y demás, varios psicoanalistas, psiquiatras, terapeutas, psicólogos, les recomendaban que fueran a ver el pelón. O sea, wow. era parte de la terapia. De la terapia. Y varios me fueron a ver al camerino para preguntarme cómo lo había hecho después de haber estudiado psicología y les dije, no estudié psicología. No, esto fue fortuito, yo no lo planeé así. Ahora, entiendo por qué, porque lo acabas de decir muy bien. En el pelón de pronto te morías de la risa y llegaba y hacías una pausa y decías, ¿de qué demonios me estoy riendo? Exacto, ¿de qué me río? Está lleno de dolor, claro. Los hacía sentirse culpables. Y cuando te hace sentir a alguien culpable de lo que te estás riendo, es que están pasando cosas y te están cayendo veintes y te está haciendo pensar. Y eso a mí esa es la manera en la que me gusta hacer stand-up. Respeto todas las demás, ¿eh? No digo que esta es la mejor, no. Cada quien tiene su estilo, este es el mío. Y para yo poder lograr eso, tuve que hacer una chamba conmigo muy fuerte. Entonces, el taller es eso, es crear conciencia, conócete a ti mismo, cúrate a través del humor y cura todo ese dolor que traes y todo lo que no has podido resolver, resuélvelo y entiende que es 1000 veces mejor reír y elegir ser feliz que estar sufriendo. Y alucinarte con un sufrimiento, exacto. Pero y a menos que tengas una depresión química provocada por la falta del químico, es una decisión de todos los días. Yo decidí ser feliz hace casi 18 años conscientemente. Y es una chamba como la de los alcohólicos que van a AA y dejan de tomar, de solo por hoy, y es así. Y la gente de pronto me dice, pero a ver, es que no te entiendo porque es incongruente. Y le dije, no tiene nada incongruente. Pero cuando se murió tu papá o ahora tu mamá, ¿no lloraste? Sí. Y entonces, ¿por qué me dices que eres feliz? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, imagínate, y esto lo explico en un podcast, como además lo digo, Einstein decía que si no se lo puedes explicar a un niño de 6 años, tú no lo has entendido. Pues como yo sí lo tengo muy claro, imagínate que yo, este ser feliz, el estado de felicidad, soy yo sentado en este sillón individual que es tu ser, tu conciencia, llámalo como tú quieras, tu espíritu, tu mente, y lo ocupo todo. Y tú elegiste ser feliz y allí estoy desparramado. Y entonces muere mi mamá, y por supuesto que fue un madrazo y que me reventó y además murió en mis brazos, y fue muy fuerte. Y llegó el sufrimiento y este ser feliz le dijo, a ver, ven, hazte para acá, aquí cabes tantito, ven. Y se sentó aquí al lado de él. Y de repente, pues claro que llega la tristeza también y le dice, tú ya no cabes mucho aquí, pero te puedes sentar aquí en la orillita. Pero no van a ocupar ni van a desplazar lo que yo elegí, que es ser feliz. Y entonces pueden convivir muy bien. Y de pronto, con el tiempo, ves que se diluye y se van muy pronto. Claro que te enojas. Y entonces, como tú decides ser feliz, dices, güey, tú elegiste ser feliz. ¿Vale la pena enojarse? No, por esto no. No, qué horror. Y de repente si dices, sí vale la pena, entonces enójate bien, güey. Con todo. Exacto, si te vas a encabronar, que sea serio. Vámonos con todo. Y con todo, órale. Y hazle un campo aquí al enojo para que se... Y así he vivido los últimos 18 años de mi vida. Pero esto provocó que yo pudiera hacer 10 años ininterrumpidos en teatro, stand-up. Ahora, el podcast tiene también la característica especial de que no nos vemos, solo nos escuchamos. Eso, en el caso de un actor tan audiovisual como tú, al que por lo menos yo tengo el placer de conocer y de disfrutar en escena, sabes que lo primero que te tengo que confesar es que casi te veía diciéndome.
y con tus gestos y con tu forma. Eso lo hace de verdad muy especial. Hubo uno en específico que lo oí 2 veces, el que me estás diciendo, el de Einstein. O sea, me pareció de verdad muy acertado, porque además dura poco, lo vas llevando muy bien, y cuando va como a la mitad, revienta y quieres terminar de oírlo. Eso no siempre pasa, porque los relatos en podcast, lo digo muy respetuosamente, yo no soy quien para juzgar ni criticar, no es o sea, no es no es lo que quiero hacer, pero es un hecho que no todos los podcasts son divertidos ni entretenidos. Hay unos que, para ser bien honestos, los estás oyendo y de repente dices, bye. O sea, te llamabas porque te aburren, o sea, empieza a resultar cansado. Aquí no me pasó, porque sí logré imaginarte. Tengo un tiempo ya en el que me es muy fácil conectar con la gente. Entonces, cuando tú lo logras, puede ser nada más con el audio, ¿eh? Sí. O sea, sí lo planeé muy bien, sí está muy pensado. Cómo lo llevo, cómo lo escribo, cómo lo digo, está muy pensado. Y además, lo primero que me dije fue, tienes que ser tú todo el tiempo, cabrón. Entonces, de repente cuando te digo, ámate, cabrón, ámate chingado, ámate un chingo, pues no es lo mismo a que te lo diga un monje o un gurú, Claro. o un terapeuta, o sea, alguien que te lo va a decir en otras palabras. No, yo te lo digo en las mías y queda muy claro. Eso me ha gustado, y me ha gustado mucho la retroalimentación. Mira, yo me daba por bien servido con que a una persona le hiciera ruido, y pues sí hay por lo menos unas 300 a las que le ha hecho un escándalo y me escriben y todo el tiempo me comentan y me encanta. Yo amo esto de no es el futuro, es el presente, de la tecnología, de las redes, porque sabes qué pasa en el momento que lo oyen. Aunque lo oigan un mes después, te escriben y entonces me encanta contestarles y decirles, va por aquí, va por acá. Hay gente que se metió a esta generación 18 que está por la mitad, porque oyeron el podcast, que les llamó la atención, y la conferencia es más o menos igual. Además, lo puedo adaptar. Hay tantos temas que si me dice el que me llama para dar la conferencia, oye, quiero que te vayas por aquí, no tengo ninguna bronca. Me hablan de las escuelas para hablarle a los chavos de prepa o a los universitarios, oye, quiero que te vayas por acá, ahí está. En el capítulo 2 hablo del machismo, y creo que hoy estoy dando el curso también a las vendedoras de una inmobiliaria, Ok. ¿no? La mera tomó mi taller, y lo que quería era que ellas conectaran con ellas mismas para poder conectar mejor con los clientes. Y dije, es que el taller se transformó en algo que es para la vida, porque si no comunicas delante de un escenario, Claro. pues para comunicar en la vida con la serie para comunicar en la vida con toda la serie de gente que te rodea, pero además para aprender a comunicar contigo, es valiosísimo. Entonces ya hemos dejado el currículum y todo, de qué se trata, a muchas empresas, a recursos humanos, por si quieren que sus trabajadores les demos el curso. A mí me apasiona esto, y es algo que yo nunca me imaginé que iba a acabar haciendo. O sea, me apasiona tanto que si llega una oferta de trabajo de mi vocación, que es ser actor, que no tengo ganas. O sea, mira, ya mis casi 54, no quiero trabajar con quien no quiero trabajar. Claro. No tengo ganas de andar tolerando ni estrellitas, ni vedettes, ni productores pendejos, ni directores estúpidos. No quiero. Entonces quiero trabajar en armonía y en paz, como los últimos proyectos que hice en Telemundo, que fueron maravillosos y todos estábamos en el mismo canal, viendo hacia el mismo lugar y hacia el mismo objetivo. Eso es un garbanzo de a libre en este negocio. Sí, entonces amo mi profesión, o de pronto llega un guión que dices, oye, el guión vale la pena exprimirlo, y da lo mismo quien esté, ¿no? Si el guión es tan maravilloso que vale la pena. Me acaban de ofrecer una película para Netflix que el guión, no sé quién vaya a ir, pero el guión vale la pena, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Y esto me apasiona. Nunca me imaginé que yo era bueno para dirigir, porque esto es como si estuviera dirigiendo, yo así me considero, como si estuviera dirigiendo o guiando a alguien en una obra de teatro o en una serie, pero a través de las emociones, de la conciencia. Porque además papá y mamá en la casa, a Yuli y a mí, nos pusieron a meditar. La primera clase de meditación trascendental tendría yo 12, 13 por ahí. Y de ahí en adelante fue una búsqueda y un camino de muchos, muchos años. Y ellos
Yo no, porque yo era el rebelde, pero ellos sí se fueron a la India varias veces a estarse meses en un ashram. Y después, en el mismo ashram de Gurumay, se fueron a las montañas de Nueva York. Y mi hermana, me acuerdo que una vez pasó 6 meses. Wow. Yo me fui por otro lado. Ya sabes, me conoces como oveja negra. Entonces, tengo un camino recorrido. Y siempre les digo, oigan, nada de lo que digo aquí es verdad. Igual y dentro de un año les hablo y les digo, oigan, ven que tomaron el taller, todo era bullshit y era puro, no, no, o sea, estoy dispuesto y sé y consciente de que esto puede cambiar, pero es mi experiencia, nada Claro. más. No enseño, guío desde la experiencia. Yo te abro la puerta y tú decides si entras o no. Exacto. Pero me parece súper valioso, Héctor, porque además creo que también te llega, mencionaste como al principio de la charla, te llega en un momento catártico que a lo mejor también te resultaba muy útil. O sea, las pérdidas que en menos de un año llegaron a tu vida, pues son bestiales. O sea, yo creo que perder a tu mamá y a tu papá, yo no sabía que Pepita había fallecido en tus brazos, pero sé que los dos eran muy importantes para ti, como lo son los papás para ti. Hay un capítulo del podcast, el 7 creo que es, que se llama Gracias mamá, gracias papá, donde narro lo de los dos y cómo ellos desde que yo era niño me hablaron de la muerte y me enseñaron a mí y a mi hermana a ver la muerte como algo hermoso. Y luego, si en el capítulo 1 hablo de la mía, de cuando yo me fui y regresé, que es ahí donde viene un cambio brutal en mi vida, por más que entiendas que la muerte, y los que oigan esta frase me van a decir, no mames, la muerte no existe. Le llamamos muerte a algo que desconocemos, a esta transformación o a este paso de que la conciencia deja el cuerpo y se va a otro lado. Cuando yo me fui, y me fui a través del túnel de luz del que hablan todos, al final, pero cuando te digo al final, eran kilómetros y kilómetros de largo, me deslumbraba una luz muy potente. Yo me imagino que ahí, a esa luz iba yo a entrar. Y cuando cerré los ojos para que no me deslumbrara, siguió deslumbrándome. Cuando puse las manos frente a mí para que no me deslumbrara, me siguió deslumbrando. Y cuando vi, no tenía manos. Y dije, No. ah, cabrón. Y no tenía brazos, y Ah, no tenía caray. piernas, y no tenía tronco. Sin embargo, la conciencia estaba intacta, la conciencia estaba ahí. Y cuando mi conciencia, fíjate, aquí se vale redundar, cuando mi conciencia toma conciencia de que es papá y de que hay una niña a la que va a dejar sola, se regresa, Bye. regreso por el túnel, entro por el techo del cuarto del hospital, me veo en la camilla, vuelvo a entrar en mi cuerpo y siento un choque eléctrico. O sea, entiendo y me queda muy claro que la conciencia sigue existiendo. Y la conciencia necesita el traje del cuerpo humano para poder experimentar y vivir en esta dimensión. Pero una vez que lo dejas, sigue existiendo. ¿Y qué es lo que yo creo que pasa? Yo creo que te vas y experimentas muchas veces más, y ni siquiera aquí, debe de ser en otros lados, en otras dimensiones, en otras formas. Quieres ser mujer, vas a ser mujer, quieres ser hombre, vas a ser hombre. Eso me queda muy claro, lo entendí así, y además cuando regresé y desperté y empecé a digerir todo lo que había pasado, me di cuenta de que no soy yo, ni eres tú, ni es él, ni es ella, ni son ustedes, ni somos nosotros, ni son ellos, todos somos uno. Y al decir todos, es todos los seres vivos, plantas, animales, y nosotros estamos conectados a la misma central. Llámale lo que tú quieras, ¿eh? Sí, sí, Yo, sí, sí. yo sí le llamo el uno, porque de ahí parte todo. Y mi vida empezó a cambiar y empecé a tomarme más en serio. No es que antes estuviera dormido, pero echaba la hueva. Entonces empecé a tomarme más en serio el estar consciente. Y si no hubiera tenido ese evento en el 2005, 3 años después, en el 2008, no hubiera estrenado El Pelón, no hubiera escrito ni estrenado El Pelón en sus Ni tiempos de siquiera lo hubieras cólera, hecho, claro. y el Pelón me transformó. O sea, el salir más de 1500 veces a hablar de mí delante de la gente fue como los 15 años que llevas tú de terapia. Sí, claro. Oye, y dime algo, Héctor. Por otro lado, hablando del libro que publicaste sobre tu papá, me supongo que también esto ha de haber sido tremendamente doloroso, pero el texto es como un gran homenaje y un agradecimiento. Es un acto de amor inenarrable. O sea, Pues mira,
elegí a la pinche loco, a la mala. Tu duelo, ¿qué vas a hacer en tu duelo? Pues voy a escribir un libro. Es una locura. Y durante 9 meses, fíjate, o sea, como si fuera un hijo, 9 meses, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a... Bueno, no, de 6 a no, porque sonaba el despertador a las 6 para sacar a Camilo y subirme y enclaustrarme, como de 6:30 a 6:45 a 1, 2 de la tarde, o sea, de lunes a sábado, escribía. Había días que eran tan fuertes que acababa yo drenado y al día siguiente no me podía ni salir de la cama, ni sacar a mi perro, que fue mi compañía el año y medio de pandemia que viví en Miami encerrado en una casa. Pero fue muy liberador. Y la gente cree que es la biografía de Héctor Suárez y no lo es. Es un viaje de amor entre un maestro y su discípulo y las grandes lecciones que el maestro le dejó a ese discípulo. Por eso, de las 4 personas que se me han acercado para hacer del libro una serie o una película, solo una me ha comprado mi idea de que va, pero no es Héctor Suárez y no es Héctor Suárez Gómez. Es un actor y su hijo, porque lo importante no es quién sea, sino el fondo de todo lo que hablan y todo lo que se dice ahí, las grandes enseñanzas y las grandes lecciones. Fíjate que esto que me dices es exactamente lo que te iba yo a preguntar a continuación. He escuchado, porque tú sabes, en este negocio pues nos conocemos todos, he escuchado más de 3 personas interesadas en hacer diferentes estilos y fórmulas, tipo homenaje, tipo bioserie, tipo documental, pero todas basadas en la gran personalidad que fue don Héctor. Y no ha concretado nada ninguna de estas 3 personas con las que yo he tenido fórmula de saber que lo quieren hacer. Y yo he pensado que tal vez no los convencen a ustedes como familia o a ti como hijo o a su esposa como la dueña de los derechos de explotación del nombre por alguna razón. Y es lo que yo te preguntaría, ¿qué falta o qué sobra? O tal vez no quieren hacer No, a una mí, bioserie. mira, si se cuenta esto en una serie, pensemos en Netflix, por ejemplo. Yo quiero que la vean en todo el mundo. Y si hablamos de Héctor Suárez, lo limita exclusivamente a Latinoamérica. No quiero meter a ningún actor en la bronca de poder representar a un personaje tan complejo y tan difícil, y al público a que critique a esa persona que quizás y muy probablemente no lo haga bien y no se parezca y no llegue y no cumpla las expectativas. Entonces, si dice basado en el libro Gracias Papá de Héctor Suárez Gómez, sabes perfecto de quién están hablando, pero se puede contar en China y puede pasar en Rusia y puede pasar en donde sea, y la historia es universal, porque es la historia de amor de un padre y un hijo, de un maestro y su discípulo, y lo importante son todas las lecciones de vida que le deja a esta persona que se fue a su hijo, y cómo las narra el hijo. Da lo mismo si es que el nombre que me digas. Hollywood esto lo ha hecho muchas veces, pero lo hacen cuando no tienen los derechos. Yo aquí lo hago porque quiero que se vuelva universal y por las razones que te estoy diciendo. La gente creo que no cumplirá las expectativas, porque además, si lo haces hacer a Héctor Suárez, lo vas a tener que hacer, aparte de hacer Héctor Suárez, como Héctor Suárez va a tener que interpretar los personajes de Héctor Suárez y es muy difícil. Hay un capítulo donde yo entro a la bodega mientras a mi papá lo están cremando y yo me quedo en la casa y me encuentro con todo el vestuario de sus personajes y empiezo a observarlos y a platicar con ellos. Da lo mismo si esto se hace, el hijo entra en esa bodega, pero está el vestuario del Hombre de la Mancha, de Macbeth, del Rey Lear, de Hamlet, o sea, no importa. Creo que lo importante es el fondo, no la forma. Yo entiendo que es atractivo para una productora mexicana nacional o latinoamericana decir, pues sí que es Héctor Suárez, pero sí hay alguien que ha dicho, esta idea me gusta muchísimo. Y ahí nos quedamos, hasta ahí. O sea, pero tú no tienes ningún interés en realmente en que se haga. O sea, ese es el punto, porque si lo tuvieras ya lo has hecho tú. El interés es que el libro se haga serie para que conozcan a esa persona que nadie conoció más que los que tuvimos con él al cerrarse la puerta de la casa. Ni en una entrevista, ni en un nada lo pudieron haber conocido. Porque era una persona brillante, no como actor nada más, sino como ser humano. Él hizo su chamba de muchos años para encontrarse a sí mismo y meditó los últimos 35 años de su vida.
Entonces tenía una vida espiritual y un mundo espiritual que me encantaría que la gente conociera. Si no es eso lo que quieren mostrar, pues pongan una película, pongan sus programas en YouTube. Oye, Héctor, fíjate que me gustaría muchísimo que le recordáramos a la gente cómo, cuándo y de qué manera pueden hacerse partícipes de tu podcast y de tus cursos. Mira, existe la página, estamos reorganizando todo en la página para que sea más fácil de ver y más atractiva. HéctorSuárezGomis.mx es la página. Recuerden que Gomis es con S, no con Z, si no, no llegan. Ahí está toda la información. El podcast sale los martes y los viernes. Dejé de hacerlo ahorita casi 2 semanas porque cambiamos de casa productora, de toda la casa de mercadotecnia y demás, que no estábamos contentos con lo que teníamos y estamos cambiando. Entonces, pues, no lo voy a subir por subir, ¿no? A mí me gusta que esté bien postproducida toda la música de la introducción. El podcast también se va a convertir, o va a haber otra cosa alterna que es ya video también, que no tiene nada que ver con el podcast. O sea, yo quiero platicar con gente importante y relevante de qué chingados hacen aquí. Si ya saben qué hacen aquí. Si creen que lo que hacen y que los ha hecho tan famosos es la razón por la que vinieron a estar aquí y hablar de cosas de conciencia y de relaciones humanas y demás con gente importante de todos los medios, no nada más del mío. Está el primer retiro, va a ser a finales de mayo. Hazme el favor, un retiro. ¡Ah, chingón! ¿Qué problema le ven? Conferencias, si alguien me quiere contratar para conferencias y toda la información está en la página. Y los talleres, ahorita estoy en la generación 18, voy a abrir pronto la 19, como en unas 7 semanas, y toda la información siempre está en todas mis redes y está en esta página. Y todo el tiempo, además no paro de subir la publicidad, pero que no es como publicidad, sino de estar diciendo, oigan, tal fecha empiezo, y hay muchos videos de testimoniales de diferentes personas que han pasado por el taller, videos míos hablando en entrevistas acerca del taller, etcétera, etcétera. O sea, así te lo tenemos muy bien armado para que la gente lo entienda. Pero sabes que sí, que eso suena muy atractivo y la verdad me parece que tú eres de ese tipo de gente que si no se reinventa le busca cómo, pero siempre están haciendo cosas. Pero nunca me imaginé que me iba a ir por aquí, Luis. Pues bueno, o sea, a todos nos sorprendió la vida de alguna manera y en algún punto a mí también hay muchas cosas que nunca pensé que me sucederían y que llegaron. Pero me da gusto que así sea, porque yo creo que eso es crecer. Ahí está la evolución. Y me moría por hacerte una pregunta antes de despedirnos, así que qué bueno que te la voy a hacer. Vas. Porque, dime una cosa, ¿y tú qué chingado haces aquí? ¿Qué chingados hago aquí? Bueno, de entrada, me queda muy claro que no vine a transitar, sino a trascender. Esa es la primera. Y creo que lo mío, mientras transito para trascender, es comunicar. Esa es la manera en la que voy a trascender, comunicar. Y hablo de comunicar, puedo ser como actor, como escritor, puede ser haciendo stand-up, puede ser... Hay muchas formas de comunicar. El podcast, hablar, dar pláticas y también para comunicarme. O sea, esto que yo hago de aquí para afuera, lo hago también de aquí para adentro. Si no, no podría hacerlo para afuera. El primero que se sabe comunicar, el primero que está conectado consigo mismo, el primero que ha hecho un viaje de autoconocimiento brutal, soy yo. Entonces, lo tengo claro. Vine a trascender y para hacerlo, lo mío es comunicar y hay muchas formas de comunicar. Pues suena muy bien y muy coherente además. O sea, porque dicho como lo expresas, evidentemente tiene todo que ver con tu podcast y quien se tome el atrevimiento y la libertad y el tiempo de escucharlo lo va a entender. Por algo lo estoy diciendo. Además no se llama ¿qué chingados haces aquí? Porque las plataformas te prohíben las groserías y además te prohíben los símbolos sustituyendo las groserías. Se llama ¿qué haces aquí? Pero lo primero que digo empezando cada capítulo es ¿qué chingados haces aquí? Esta no es una invitación para que te vayas, es una invitación para que te quedes y te preguntes ¿qué chingados haces aquí? Claro. Y de ahí me arranco a hablar de cualquier cantidad de cosas. Siempre hay un tema central, pero como dice Luis, de pronto cuando lo revientas,
ya me atrapaste y es que te hablo de muchas cosas que a lo mejor no tienen que ver con ese capítulo y de pronto te digo, hoy vamos a hablar de esto y ya te quedaste. Claro, y ya estás atrapado. Te digo, Atrapado y con ganas de seguirle, que eso es lo más interesante. Es y de regresar. Lo de saber comunicar, pero me encanta que te pase a ti, que le pase a mucha gente que me lo ha dicho, pero también sé que hay gente que dice que eso es una mamada y hey, está perfecto, ¿eh? Está bien. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Para todos. Claro, claro, y cada quien lo percibe. Si tú crees que no es importante cuestionarte qué haces aquí y tomar conciencia, algún día te llegará, pero hey, no necesariamente conmigo, hay un chingo de caminos y cualquier cantidad de literatura y además de libros que dicen ser de autoayuda, que es una forma muy pendeja de seguir haciéndote pendejo a ti, porque si estás leyendo algo que otra persona escribió, evidentemente te están ayudando, ¿no? No entiendo por qué no les dicen libros de ayuda. Yo creo que a la gente le daría miedo porque no le gusta que le digan la neta. Creen que si están leyendo un libro de autoayuda, ellos solitos lo están haciendo cuando en realidad los están llevando de la manita como en el kinder a que descubran cosas de ellos mismos. A ver, ¿por dónde? Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y el libro de Gracias Papá está en superación personal, no, en todas las librerías. Me queda claro por qué. Porque claro. tiene mucho que ver con todo este concepto de lo que traigo. No, pero aparte está muy bien escrito como los otros que he leído tuyos. Y la verdad es que me da mucho gusto siempre saludarte, Héctor. De verdad, estoy seguro que en algún momento me he de convertir por ahí en tu alumno. Ya me tocará que de verdad logremos coincidir en la generación 20, 23, 28. Pues mira, yo creo que va a haber muchísimas, así como va a haber muchísimos capítulos del podcast. Es algo que me apasiona y lo disfruto muchísimo. Y estoy convencido, porque yo así ya lo entendí, que estoy aquí para comunicar. De verdad me conmueve, me da mucho gusto que así sea. Y bueno, pues ahora sí, prácticamente nos estamos despidiendo, pero fíjate que te tengo una noticia, Héctor Suárez Gómez. En este programa, en Magañísimo, todas las celebridades que nos acompañan, antes de despedirse, nos cuentan un secreto. Así que hoy también te toca a ti, no te podías escapar. Así que, ¿cuál es tu secreto? Compártenos uno. ¿Qué será? ¿Qué será? Porque si digo que tengo un huevo, lo he dicho en los libros, ¿no? Sí, eso ya lo sabemos. ¿Qué secreto podré revelar? ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Tú tírale el que se te antoje. Pues mira, como imitaba muy bien la voz de mi papá, desde chavito, cuando no traía lana, le hablaba a mi mamá con la voz de mi papá y le decía, oye, Pepita, y ella inmediatamente decía, ay, ¿qué pasó, chulito? Traigo prisa, mira, le acabo de decir a Héctor que vaya para allá, que le des 2,000 pesos, y ahí luego te los paso. Y así conseguí, o le hablaba al que manejaba la oficina de mi papá y le decía, señor Morales, sígame, don Héctor, ahí Beto para allá, le da dinero. Y así lo hice como unas 15 veces en la vida y pues fue una manera creativa de robar. Está lo máximo, cabrón. Muchas gracias, Héctor. Siempre es un placer y un honor escucharte. Gracias por transmitirnos parte de ti. Ha sido, de verdad, como siempre, un gran placer. Gracias, mi querido Luis. Te mando un fuerte abrazo. Y igualmente, te espero en el taller o en un retiro o en una plática, en un algo. Te voy a caer, vas a ver. Va. Me da muchísimo gusto saludarlos también a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por estar ahí. Nos estamos despidiendo y que tengan una tarde, noche, mañana, madrugada, a la hora que estemos coincidiendo, pero que sea espectacular. Y muchas gracias de nuevo, Héctor Suárez Gómez. Hasta la próxima. Aquí. Fuerte abrazo.